¿Qué? Empiezo. Hola Pilar, muchísimas gracias por tu tiempo. Primero que todo quisiera saber cuál fue tu papel en las negociaciones de La Habana. Bueno, cuando se trató el punto 5 en la mesa de conversaciones de La Habana, digamos, hicieron como dos grandes aportes. El punto 5 es el de víctimas. Ahí se acordaron 10 principios que tanto FARC como gobierno decidieron que eran los principios que iban a orientar todo el proceso de negociación, algo así como los estándares. Y se acordó que se iba a crear una comisión de género conformada por miembros de las dos delegaciones, por integrantes de las FARC y del gobierno, y que esa comisión de género, subcomisión de género realmente se llamó, tendría acompañamiento de 3 expertas, 2 internacionales y una nacional. Las 2 internacionales fueron Hilda Salvesen de Noruega, Magali de Cuba, y yo entré casi que a los 6 meses como la experta nacional. Realmente mi papel más que en la negociación fue, digamos, como asesorar cómo debía quedar el enfoque de género en los acuerdos y cómo discutir y darles elementos para que las dos partes asumieran el enfoque de género que querían incluir en el acuerdo, igual que con las otras expertas. ¿Por qué es importante para las mujeres conocer la verdad en los casos de violencia sexual? Para las mujeres no es tan importante conocer la verdad porque ellas la conocen. Realmente lo que es importante para las mujeres es que el Estado, los actores armados y sobre todo la sociedad reconozcan esa verdad. Es decir, que reconozcan que ellas fueron víctimas, que no fueron responsables y que de alguna manera les quiten o les ayuden a resolver también esa culpa que ellas de alguna manera han asumido porque sí las han hecho sentir. Entonces, para las víctimas de violencia sexual como para las víctimas de tortura, realmente el gran reto es que se les reconozca a ellas como víctimas, lo que implica reconocer que hubo un victimario y que hubo un delito. Y eso implica que ellas no fueron responsables. Según tu experiencia y larga trayectoria trabajando con mujeres, ¿en dónde crees que radica la desigualdad de las relaciones de poder entre hombres y mujeres? Eso es una combinación fundamentalmente de 2 elementos que son estructurales. Uno son los modelos de la sociedad y otro tiene que ver con el componente religioso, sea cual sea, es decir, el componente que cualquier cultura ha asumido para explicar sus orígenes y el orden que las sociedades tienen. Sea cristianismo, sea catolicismo, musulmanes, etcétera. Esos son, digamos, sistemas religiosos, e incluso en pueblos indígenas, digamos que las religiones tienen un rol muy importante en la humanidad, y es explicar ciertos temas que son inexplicables, pero también generar códigos de conducta, y eso establecen de alguna manera roles y por supuesto responsabilidades en los orígenes de lo que se prohíbe o de lo que se sanciona, y con frecuencia esas responsabilidades son atribuidas a las mujeres, sobre todo en lo que tiene que ver como lo malo, y está siempre en todos muy asociados a los temas, digamos, de la sexualidad, de la reproducción y del rol de las mujeres, y en todos tiene un origen, digamos, o tiene una intención de controlar la sexualidad de las mujeres porque se asume como una falta o un pecado. Y digamos que eso ha atravesado los modelos políticos y por supuesto también los modelos de sociedad. Ahora, esos modelos, digamos, esas creencias y esos modelos religiosos, pues con frecuencia se articulan a modelos políticos y económicos en los que la subordinación y la inequidad de género pues es muy funcional también. ¿Cuál es la diferencia en el impacto del conflicto armado en hombres y en mujeres? Yo creo que, digamos, eso quedó muy claro en el auto 092 de la Corte Constitucional cuando estableció o retomó un principio que es muy importante, que había incluido la Asamblea de Naciones Unidas hacía ya varios años en una declaración donde reconocía que cualquier hecho que tenga impactos desproporcionados en las mujeres constituye en sí mismo violencia. ¿Y eso qué significa? Que hombres y mujeres estamos expuestos y expuestas a muchas situaciones en general, pero la capacidad de responder a esas situaciones o la forma en que esas situaciones las vivimos tiene que ver con, digamos, con posición y situación que las mujeres hemos tenido históricamente. Entonces, digamos que la violencia es muy dura para hombres y mujeres, es muy dura para el país, para la sociedad, pero para las mujeres
tiene unos costos fundamentales. Primero, por supuesto, el riesgo de violencia sexual es un riesgo mayor para las mujeres, no quiere decir que no suceda con los hombres, pero es mucho más alto el número de víctimas mujeres. Y segundo, las mujeres venimos de, digamos, unas relaciones o una condición de desigualdad estructural, entonces la violencia profundiza esas desigualdades y genera nuevas desigualdades. Entonces digamos que para las mujeres se vuelve ya como en una condición adicional de discriminación ser víctima de la violencia. ¿Por qué la violencia sexual es el delito más invisibilizado y menos reconocido? Porque es un delito que rompe, digamos, patrones culturales muy fuertes, que cuestiona. El incesto, por ejemplo, es una regla básica de toda cultura, porque es un delito que no tiene ninguna justificación, es decir, uno puede, los delitos que se declaran delitos de lesa humanidad tienen un poco ese sentido, y es, no da una ventaja, no debería dar ventaja desaparecer a alguien, no debería dar ventaja violar a alguien. Es posible que en una batalla sí usar ciertas armas da ventaja, etcétera, pero digamos, ese delito es invisible porque no tiene ninguna explicación y no da, digamos, no debería usarse para dar mayor poder. Pero también está muy asociado que es invisible porque es también invisible por fuera del conflicto armado. No es un delito que se ve como excepcional ante algunos casos y no se reconoce que es una práctica estructural y que es una práctica en la que pues, los hombres son los violadores y la mayoría de las víctimas son mujeres, niños, algunos hombres. Es decir, no todos los hombres violan, pero a todos les sirve que algunos violen porque eso genera una relación de poder y desigualdad y de miedo que es permanente en todas las culturas. Y hablar de eso no es cómodo, y no es cómodo sobre todo porque cuestiona privilegios, comodidades, y si se va a lo cultural, digamos, a lo estructural, pues claramente va a demostrar quiénes se benefician de ese tipo de delitos. Y creo que los actores armados difícilmente lo van a aceptar como un arma de guerra, excepto, digamos, lo que se pudo comprar en Ruanda y en la antigua Yugoslavia, que fue hecho claramente para embarazar mujeres y hacer limpieza étnica, pero sin embargo ahí también el propósito se suponía que era el embarazo y la limpieza étnica, no la violencia sexual en sí misma, ¿no? Entonces ahí hay una carga moral, una carga de poder, una carga en que la mayoría de las víctimas pues, son mujeres, y aquí sigue predominando mucho un discurso más masculino y se vuelve agotador, entre otros porque yo creo que ese es un delito que causa vergüenza ajena. Realmente a cualquier persona le parece increíble que alguien pueda hacer ese tipo de cometer ese tipo de crímenes. ¿Cómo podemos combatir el estigma que muchas veces entorpece el proceso de denuncia de las mujeres? El estigma está muy asociado a ideas y a creencias que fundamentalmente se reflejan en prácticas. Yo creo que quienes estamos llamados inicialmente a combatir ese estigma y por obligación es el Estado y sus instituciones. Realmente quienes tenemos la obligación de tratar estos temas tenemos la obligación de hacerlo desde otra perspectiva, dejar de culpar a las víctimas, dejar de relativizar este delito, dejar de verlo como una práctica cultural y empezar, digamos, a darle un contenido de violación de derechos humanos. Y por otro lado, es muy importante darle espacio a las víctimas para que hablen, y hay que oír de la violencia sexual, hay que oír qué pasó, hay que oír el relato, hay que enfrentar, digamos, que eso pase y lo que deje, las secuelas que deja, porque esa es la única forma en que las víctimas de violencia sexual puedan sentir que lo que les pasó no fue su culpa y que además la sociedad también asume esa responsabilidad, por lo menos escuchando qué fue lo que pasó. A la gente le encanta oír solo las cifras, tantas cifras de violencia sexual y ya, pero cada historia de delito sexual es muy cruel y también, por supuesto, nos asusta, nos cuestiona acerca de qué tipo de seres humanos hay en el mundo, ¿no? Pero eso hay que oír. Y segundo, yo creo que es importante superar la impunidad. En los casos de violencia sexual no puede seguir siendo un delito del 98%. No podemos seguir hablando de la familia por encima de las mujeres, los niños, etcétera, y no podemos seguir, digamos, restringiendo las libertades de las mujeres ni de la población con orientación sexual diversa, que están muy asociadas a los temas de sexualidad, porque en esa medida no vamos a superar los estigmas. ¿Cómo tiene que ser una reparación en materia de violencia sexual para que realmente se dignifique a la víctima? ¿Y cómo podemos aportar como sociedad? Yo creo que todas las reparaciones con las mujeres tienen que ser reparaciones transformadoras, es decir, que empoderen a las mujeres víctimas y sobre todo a las víctimas de violencia sexual, y que sean reparaciones que, si bien atienden los impactos individuales, puedan llevar a reflexiones de cómo prevenir que eso siga ocurriendo.
es decir, que sean transformadoras. Y eso pasa por reconocer que hay que hacer reformas institucionales, que las mujeres, niños y niñas de verdad tenemos derechos, que no podemos estar sujetos a las decisiones de una mayoría conservadora que sigue insistiendo, por ejemplo, en que la familia es la base o lo central y la familia tradicional hombre y mujer, sin reconocer que hay otros tipos de familias, sin reconocer las vulnerabilidades de las mujeres, de los niños, de las niñas, y sin reconocer que efectivamente la familia, por ejemplo, es el espacio menos protector actualmente en Colombia. Eso es parte de lo que tiene que darse en la reparación en el posconflicto, porque si no vamos a acabar con la guerra, con las FARC, y eso no va a significar que muchas de esas mujeres que fueron violadas en la guerra no lo vayan a hacer ahora en sus casas, en la calle o en sus propios colegios. Y lo otro que es muy importante es que la sociedad tiene que asumir que el tema de la violencia sexual es un tema donde todos los actores armados tuvieron responsabilidad. Eso no puede seguirse viendo como un tema para manipular en términos mediáticos para desprestigiar a uno o a otro actor, porque en esa medida estaríamos usando a las víctimas más como, digamos, un mecanismo para posicionar imaginarios políticos que para de verdad asumir que ahí hay un delito muy grave que hay que asumir y que hay que enfrentar y que hay que prevenir y que hay que sancionar, y en el cual todos, agentes del Estado, guerrillas y paramilitares han tenido una responsabilidad, y hay que ver cuál fue esa responsabilidad. Muchas gracias, Pilar.